Hola chicos, mi nombre es Josué. Mi nombre es Lucía. Mi nombre es Sabrina. Yo soy María Noel. Y le damos la bienvenida a la capacitación de conferencia especial del séptimo modelo de Naciones Unidas o ACNUS-Alta. Vamos a comenzar con el primer tema, agentes destructivos de la seguridad humana. Para hacer un poco de historia, vamos a recordar que en 1994 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ligó el concepto de desarrollo al concepto de seguridad humana. El desarrollo humano no implica solo un desarrollo económico, sino que se refiere al proceso de ampliación de capacidades de las personas. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los agentes que destruyen la seguridad humana. Algunos agentes, por ejemplo, algunas malas políticas. Las políticas de seguridad económica, de alimentación, de salud, de medio ambiente, de seguridad proporcionada por la comunidad o por el Estado a través de las políticas públicas. Uno de los agentes que afectan a nivel mundial es el terrorismo. Respecto a esto, a continuación pasaremos a ver un video para limitar el concepto. Su mandato. Vamos a hablar de este tema, a aclarar algunas dudas sobre el terrorismo, que es una materia compleja, donde no hay consenso en todos los puntos. Para eso nos acompaña en el estudio Mirna Villegas, abogada posgraduada en Criminología en la Universidad de Salamanca y académica. Además, muchas gracias por estar con nosotros, Mirna. Bienvenida. Muchas gracias a usted. Profesora, de partida queríamos abordar el tema de lo que sucedió en Boston, en Estados Unidos. ¿Cuáles las consideraciones que hay allá sobre el tema del terrorismo? Lo de esta semana, por ejemplo, ¿se considera terrorismo o no? Sí, básicamente yo diría que hay como ciertos consensos dentro de, a pesar de las diferencias de criterios en cuanto al concepto de terrorismo, hay ciertos consensos. Y uno de esos consensos es que el terrorismo consiste en una estrategia masiva y sistemática de violación a derechos humanos fundamentales, que normalmente tienen una finalidad de carácter político, y esa finalidad de carácter político es la de subvertir o alterar el orden constitucional, en el sentido de destruir las bases del Estado democrático. En ese sentido pareciera haber una especie como de consenso, y normalmente cuando se usan medios catastróficos como estos, efectivamente uno puede estar en presencia de un acto de terrorismo. Por lo demás, porque hay un convenio internacional, que es el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que contempla ex profeso como actos terroristas esta clase de atentados, ¿ya? ¿Eso en cualquier parte del mundo, acá en Chile también, por ejemplo? Así es, porque nosotros tenemos ratificado el convenio. Ahora, no es que cada vez que se pone una bomba haya un acto de terrorismo, sino que además están estos elementos que contempla el Convenio para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que consisten en que el sujeto tiene que tener la finalidad de causar muerte o lesiones graves, o la finalidad de destruir significativamente el lugar donde se instala la bomba. Perfecto. Y los lugares en los que se instala la bomba, en general, si uno lo piensa, la propiedad protegida a través de ese convenio es la propiedad en su función social, básicamente. Son los lugares públicos, calles, plazas, ¿no es cierto?, edificios públicos, y cuando se trata de propiedad privada, solamente se protege aquella que brinda a la ciudadanía algún tipo de servicio público como electricidad, agua, alcantarillado. Es decir, hay una protección a la propiedad en su función social. Ahora, no es la primera vez que en la historia nosotros asistimos a eventos de esta naturaleza. Este tipo de atentados, digamos. Sí, exacto. O sea, no es la primera vez en la historia que vemos algún atentado terrorista en una olimpiada, en un evento deportivo de esta magnitud. No, en el año 72, por ejemplo, en Múnich, hubo unos atentados, ¿no es cierto? Y eso dio origen en los Juegos Olímpicos, y eso dio origen a toda una estrategia de formación de un espacio europeo antiterrorista, judicial, policial y legal, que culminó con la promulgación del Convenio Europeo para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas del año 77. Por lo tanto, este tipo de actos, por un lado, desencadenan una estrategia antiterrorista, por así decirlo, pero por otro lado también se ha observado que este tipo de atentados, que como fue lo que sucedió en España en el año 91, ¿no es cierto?, con unos juegos también con motivo de unas olimpiadas en el año 91, ETA también realizó un atentado, iniciando una estrategia o
una ofensiva de atentados de esta naturaleza. ¿Eso quiere decir que lo que sucedió esta semana podría ser eventualmente, sin tener mayores antecedentes, como un punto de partida, digamos, para una seguidilla de sucesos? Claro, pudiese ser, podría si es que hay una ser, estrategia detrás. Si es que hubiese una estrategia detrás, aunque al parecer los medios de comunicación han dicho que, en principio decían que no había más gente que dos estudiantes, ¿no? Pero han ido deteniendo más gente a lo largo de estos días, y pareciera ser que efectivamente hubiese una estrategia terrorista detrás, digamos. No es un hecho aislado. Claro. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el tratamiento que se le da en Estados Unidos con el caso chileno de este tipo de eventos, digamos, o el tratamiento jurídico del terrorismo? Mira, en general, en Estados Unidos existen como dos tipos de terrorismo. Hay uno que es el terrorismo, que es el organizado, ¿no es cierto? Y existe también lo que ellos llaman terrorismo doméstico. El terrorismo organizado es esta estrategia de violación a derechos humanos fundamentales que lleva a cabo una asociación ilícita terrorista, claro, ¿no es cierto? Esos son los tipos penales que se les aplican a Al-Qaeda, por ejemplo, o a ese tipo de gente. Y el terrorismo doméstico, que le llaman ellos, o el terrorismo que también existe en Gran Bretaña, por ejemplo, ahí desligan al sujeto de la organización. Perfecto. Ahora, en ese sentido, hay una similitud con esta excepción que existe que, insisto, es una excepción dentro de la legislación norteamericana, entre este terrorismo, por así decirlo, como individual, al margen de una organización, con la legislación chilena. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la legislación chilena primero construye los tipos penales de terrorismo sobre la base de la finalidad que tendría el sujeto de causar temor a la población o una parte de ella de ser víctima de delitos de la misma especie, claro, ¿cierto? Y eso entonces implica que se está construyendo o diseñando ese concepto sobre la base de los efectos o resultados de alarma pública que pudiese causar la actividad terrorista. De la reacción en ese sentido, yo debo decir que en Estados Unidos tal vez habría quizá, con todo lo terrible que es esa legislación, porque en temas procesales espantosa en términos de garantías, ¿no? Pero con todo yo diría que tienen más resguardo, por lo menos en su concepto general de terrorismo. Ahora, en la semana, Michelle Bachelet, la candidata del PS y PPD, ella dijo que se había arrepentido de la aplicación de la ley antiterrorista durante su mandato. ¿Usted cree que efectivamente fue un error esa aplicación, considerando estas características de las que usted me habla, de la concepción del terrorismo acá en Chile? Concepción jurídica, por cierto. Sí, fue un error. Yo creo que fue un error, absolutamente. Pero yo creo que los mea culpa vienen de todos los sectores, digamos, o sea... ¿Por qué? Porque en el año 2006, cuando Michelle Bachelet, o sea, primero hay que hacer presente que aquí ha habido presiones de muchos sectores. Primero hubo presiones por parte de organismos internacionales, ¿no es cierto?, en orden a que no se aplicara la ley de conductas terroristas, más o menos, ya desde el gobierno de Lagos teníamos el informe de Human Rights Watch, ¿no es cierto?, indebido proceso legal, había informes de Amnistía, el relator de Naciones Unidas estaba en Hagen, ¿no es cierto?, y diciéndole a Chile, mire, cuídese, reforme su ley, no se la aplique a los indígenas porque esto es un tema delicado, sí, es un tema cultural. Entonces ella proclama en una gira por Europa, ¿no es cierto?, cuando la increpan unas personas, dice, no, yo no voy a aplicar la ley antiterrorista. Sí, claro. Ya. En ese sentido, primero es un eufemismo pensar que los tribunales aplican solos las calificaciones de los delitos, porque en general, claro, cuando el tribunal manifiesta su opinión es al final, cuando resuelve y decide condenar o no condenar. Pero el punto de la formalización de cargos, la acusación y el procedimiento que se emplea, eso es de competencia del Ministerio Público y del Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, después cuando Michelle Bachelet dice no voy a aplicar la ley antiterrorista, fíjese que se suceden una serie de presiones, a mi juicio, y presiones directas e indirectas a esta nueva aplicación. Por un lado, ella se comprometió a hacer reformas. Efectivamente, el Ejecutivo mandó una reforma, sí, ya en mayo, me parece, del 2006. A mí me parecía que estaba bien esa reforma. También me parecía que era buena la propuesta que tenía el diputado Juan Busto, que también fue rechazada.
A ver, en la propuesta del Ejecutivo lo que se quería era restringir la protección de la propiedad a la propiedad en su función social, tal como dice el convenio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo recuerdo perfectamente que como dos o tres días antes de esa discusión parlamentaria salió una inserción en el diario El Mercurio que decía: fin a la violencia, necesitamos la paz, en donde condenaba duramente esto, ¿ya? Claro, bueno, porque hay sectores que efectivamente califican lo que sucede allá en la Araucanía como terrorismo. ¿Usted considera que es así efectivamente? No. ¿Por qué no? Yo creo que no hay, porque no responde al concepto constitucional de terrorismo. O sea, a ver, terrorismo, de acuerdo a la actual ley, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser desde este sujeto, no sé, o sea, perfectamente podría ser esta persona que encontraron quemado en enero en Lampa, ¿no es cierto? Un ciudadano, me parece que era colombiano o boliviano, que lo encontraron quemado, alguien, ¿no es cierto?, lo mató y después lo quemó en un ajuste de cuentas. Entonces, si es por causar temor a la población, cualquier cosa puede causar temor a la población. Cualquier delito, un asesino en serie causa temor, un violador en serie causa temor. Entonces, ¿qué características están ausentes en el conflicto en la Araucanía como para calificarlos de esos atentados incendiarios, por lo menos, para calificarlos como terrorismo? Lo primero es que no hay una estrategia masiva y sistemática de violación a derechos humanos fundamentales, en el sentido que la Constitución y los tratados internacionales firmados por Chile lo exigen. Eso porque la Constitución contiene un concepto de terrorismo que obliga al Estado a aplicar la ley de conducta terrorista de conformidad con ella. Y la Constitución política deja entrever, primero, esta estrategia que le digo yo de atentados a los derechos humanos, y por otra parte deja entrever la finalidad política. Las penas accesorias que se aplican a los terroristas son todas aquellas que dicen relación con la participación democrática. Exactamente. Entonces, y como el principal objetivo, el atentado a la estructura democrática. En el fondo, ¿quién es terrorista? Terrorista es el que no pudiendo ganar mediante los mecanismos de participación democrática que tienen que estar abiertos materialmente, utiliza el miedo, ¿no es cierto?, como instrumento para alcanzar una finalidad política, de donde el miedo o el temor o la intención de causar temor. Y eso es lo que no estaría en la Araucanía, dice. Eso es lo que no está, o sea, perfecto. Pudiese haber una intención tal vez de causar temor, pero el punto es que no hay una adecuación a la Constitución. Perfecto, abogada Mirna Villegas, académica, especialista en estos temas. Es una discusión que probablemente va a estar sobre la palestra este año de elecciones presidenciales y queríamos abordarlo con usted. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a usted, encantada. La palabra terrorismo tiene diferentes acepciones, pero la que se mostró precedentemente es la que utilizaremos y la que pasaré a explicar mejor. Un atentado terrorista ocurre cuando se realiza un acto con intención de causar daños o muertes humanas, es decir, que cuando no existen las intenciones, no se está hablando de terrorismo. Dichas acciones pueden ser propiciadas por particulares o por grupos terroristas, por el mismo Estado, todas con intenciones de infundir terror, ya sea que las muertes o lesiones se produzcan o no. El enfoque de nuestro debate va a girar en torno a lo que es la financiación del terrorismo. Este tipo de financiación puede ser legal como ilegal. La manera legal es a través de donaciones de empresas multinacionales o de donaciones de particulares. La manera ilegal es la más recurrida en un 85%, que es a través del lavado de dinero. Esta se hace a través cuando sacan el dinero del país a los paraísos fiscales. El dinero es recabado y destinado tanto para las herramientas como acontecimientos, sobornos, investigaciones para propiciar dichos atentados. A modo de ejemplo, voy a mencionar algunas de las organizaciones terroristas que están atemorizando a nuestro mundo. Por ejemplo, en Irlanda está el IRA, en Irak está Al-Qaeda, en Palestina está la organización Hamas, en Siria está la organización Hezbollah, en Colombia están las famosas FARC, y en Perú está una organización que se llama Sendero Luminoso. Después tenemos entre Irán e Israel tenemos lo que son los terrorismos de Estado, y después tenemos en Estados Unidos, Rusia y China, quienes son los que financian este tipo de organizaciones terroristas. Para finalizar el tema del terrorismo, les recomendamos que si tienen un Estado o un grupo terrorista, que busquen fuentes oficiales
y si no, que busquen en fuentes no oficiales para generar mayor debate. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el segundo tema, que trata sobre violencia étnica y religiosa. Lo primero que debemos hacer es delimitar cuáles son los conceptos que vamos a utilizar. Es importante que ustedes aprendan la diferenciación entre racismo, intolerancia étnica o religiosa y xenofobia. El racismo es cuando hay una intolerancia hacia distintas razas. La xenofobia es cuando se le tiene no solo intolerancia, sino temor hacia las personas que vienen del extranjero. Y la violencia étnica y religiosa es la que pasaremos a explicar ahora. Como sabemos, la violencia étnica comienza con intolerancia. La intolerancia es el primer paso, pues es a partir de ella que se genera no solo el rechazo, sino que también el odio, lo que se transforma en violencia y lucha hacia la eliminación de esas religiones o esas pequeñas etnias, minorías étnicas que se encuentran dentro de nuestro territorio. Ahora es importante que diferenciemos etnia de religión. Las minorías étnicas son grupos de personas que comparten algunas costumbres, creencias, festividades que son similares. Son los que definen a una etnia. En cuanto que religión es una actividad humana que comparte, de un grupo humano que comparte creencias, algunas prácticas sobre cuestiones morales o también sobrenaturales. Algunas pueden estar organizadas, otras no están formalmente organizadas y pueden estar o no integradas a la comunidad o relacionadas directamente con el país. La discriminación racial y étnica ocurre a diario, a la vez que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación hasta propiciar el odio étnico que, como dijimos anteriormente, es el principal que lleva a las violencias y a las luchas. La lucha contra el racismo es una prioridad para la comunidad internacional y es parte esencial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esta oficina afirma que si ese sentimiento no existiese, se podría evitar muchos de los actuales problemas de convivencia social, como la integración forzada, el secuestro de mujeres y niños, el asesinato, la xenofobia, el racismo, el genocidio y las guerras. Todos estos episodios suelen ir acompañados de la destrucción o expolio de bienes, casas, tiendas, centros religiosos, etc. Se concentran en actos de violencia indiscriminada, sean espontáneos o premeditados. La intolerancia religiosa es la motivada por las propias creencias religiosas de uno, generalmente en contra de las de otro. Intolerancia religiosa y persecución han aparecido frecuentemente en la historia del mundo. La persecución religiosa se constituye en un caso extremo de intolerancia. Consiste en el maltrato persistente de una o más personas hacia un individuo o grupo debido a su afiliación religiosa. Usualmente la persecución de esta naturaleza florece por la ausencia de tolerancia religiosa, libertad de religión y pluralismo religioso. Persecución en este contexto puede referirse a prisiones ilegales, agresiones, apedreamientos, tortura, ejecución injustificada, negación de beneficios y de derechos y libertades civiles. Puede también implicar confiscación de bienes, destrucción de propiedades o incitamiento al odio, entre otras cosas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena los episodios de intolerancia, prejuicios, discriminación y violencia religiosa. El órgano de Naciones Unidas hizo en diferentes ocasiones alusión a casos de profanación o destrucción de libros sagrados y santuarios o de equiparación de una religión con el terrorismo y el uso de la violencia. En cuanto a la lucha sobre la violencia étnica, las Naciones Unidas se ha ocupado de este problema desde su fundación y la prohibición de la discriminación racial está consagrada en todos los instrumentos principales de derechos humanos. La prohibición de la discriminación racial establece obligaciones para los estados y encomienda la tarea de erradicar la discriminación del ámbito público y privado. Asimismo, el principio de la igualdad también exige a los estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que causan la discriminación racial o que contribuyen a perpetuarla. Los episodios que se pueden citar comúnmente en la comunidad internacional actualmente son la intolerancia en el aspecto religioso entre cristianos y protestantes,
entre musulmanes y cristianos, en India entre cristianos y musulmanes, en África entre animistas y musulmanes, y en América Latina entre católicos, testigos de Jehová u otras religiones conexas que vayan al lado del catolicismo o cristianismo. Para citarle algunos ejemplos puntuales, tenemos la persecución en Sri Lanka entre hindúes y budistas, en Sudán, Sudán del Sur y Darfur, en la persecución étnica en Guinea y Kivu del Norte, en las persecuciones en Uganda entre cristianos animistas y otras minorías étnicas que se encuentran dentro de la región, entre otros. A modo de recomendación, les aconsejo que busquen si en su país se encuentran minorías étnicas o minorías religiosas que estén siendo atacadas por principalmente el Estado, por las políticas públicas. Recuerden que cuando estamos hablando, si por ejemplo tienen un país en América Latina, busquen también acerca de las minorías étnicas y raciales, que son por lo general las comunidades aborígenes. No se enfoquen simplemente en lo religioso, sino también amplíenlo a lo cultural y a lo étnico. Una vez que tengan esa información, la información de su país, pueden empezar buscando las situaciones en diferentes países para poder generar un debate, y poder realizar interpelaciones que puedan llegar a favorecer el curso del debate, para que éste se torne mucho más divertido y mucho más dinámico. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos en el tema de tráfico de armas pequeñas y ligeras. Cuando hablamos de armas pequeñas y ligeras, nos referimos a aquellas armas de fuego que pueden ser transportadas fácilmente por una persona, un soldado, no, chao. Ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos en el tema de tráfico de armas pequeñas y ligeras. Cuando hablamos de armas pequeñas, nos referimos a las que son destinadas al uso personal, mientras que cuando nos referimos a armas ligeras, nos referimos a las que son destinadas al uso de un grupo de personas. Cuando hablamos también de tráfico de armas pequeñas y ligeras, nos referimos siempre a las armas de fuego. Como estamos hablando de armas de fuego, entendemos entonces que estas armas no funcionan sin las municiones. Por lo tanto, las municiones también son incluidas en este tema. Cuando nos estamos adentrando al tráfico de armas pequeñas y ligeras, principalmente nos referimos al tráfico ilícito de estas armas. ¿Por qué a esto? Porque es precisamente este tráfico ilícito el que contribuye a la trata de personas, a la esclavitud, al narcotráfico, al reclutamiento de niños soldados y también al equipamiento, favorecen al mercado negro, lastiman a los refugiados, pero también sirven para la legítima defensa. También debemos considerar que son estas pequeñas armas, que también incluyen ametralladoras, las que contribuyen a las revueltas y a las guerras civiles. Ahora, el enfoque que nosotros tenemos en este tema es principalmente a qué contribuye este tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, que son los factores que citamos anteriormente, y principalmente queremos que se enfoquen en cómo se consigue la financiación y cómo se compran precisamente estas armas que van a contribuir a las problemáticas que atentan contra las personas y el desarrollo humano. Ahora, cerrando este tema, les recomiendo que busquen la información tanto en páginas oficiales como no oficiales, y principalmente en las páginas sobre derechos humanos, si su país tiene alguna revuelta o alguno de estos factores que atentan contra el desarrollo humano, y que investiguen si está relacionado con la trata y con el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Una vez que tengan esa información, pueden empezar a buscar las de los otros países y pueden llevar a cabo y completar su discurso. Bien, chicos, ahora vamos a comenzar con el tópico B, el cual se llama Salud e Integridad del Hombre.
Primero y principal vamos a definir lo que es salud y lo que es integridad y lo vamos a diferenciar. Entonces, la salud, vamos a tomar el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social, ¿sí? Entonces, esto no se trata solo de no poseer enfermedades, sino también de tener las condiciones ante la sociedad y a nivel mental. En cuanto a lo que es integridad, vamos a tomar el concepto desde el punto de vista jurídico como un derecho fundamental, ¿sí? Ustedes van a encontrar el concepto de integridad, por ejemplo, también desde el punto de vista ético. En cuanto al punto de vista jurídico, se relaciona al derecho de no ser objeto de vulneraciones en la persona física. Si a este concepto le sumamos lo que es la integridad, la libertad individual, vamos a obtener lo que es el concepto de integridad personal, que es con el que nos queremos manejar en el órgano. Ahora, bien sabemos que tenemos tres subtemas o tres subtópicos diferentes. El primero es luchas contra la trata y el tráfico de personas, en especial mujeres y niños. El segundo es la fiscalización de las drogas calmantes y estimulantes. Y el tercero es el VIH-Sida. Entonces, primero vamos a comenzar con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Yo tenía un sueño. Quería una vida mejor y sin conflicto. Un sueño simple, ¿no? Entonces apareció esa persona y me hizo una oferta irresistible. Conocería gente y trabajaría atendiendo al público. Solo debía preparar mi maleta y entregarle el pasaporte. Así es como funciona, me dijo. Era mi primer viaje. Y el de las otras, claro. Tuvimos que abandonar nuestro hogar. El adiós fue duro, pero cargado de esperanzas que horas después aterrizaron en Madrid. Al llegar no entendíamos nada. Para colmo, los responsables del traslado habían cambiado, así que solo nos dejamos llevar. Pocas explicaciones, menos tacto, demasiadas dudas. Nada era lo que habíamos creído. Nos dieron habitaciones pequeñas para compartir y nos pidieron que nos pusiéramos guapas para nuestra primera gran noche extranjera. No teníamos alternativa, había que pagar el viaje. Las primeras veces cuesta mucho. Lloras cada noche, cada día. Dicen que te acostumbras, pero nada me quita esta inmunda sensación. Siento que cada vez me dejo un trozo de vida, atrapada entre paredes. ¿Creerá mi familia que aún vivo? Bueno, si esto es vida. Invisible a tus ojos, esclava de una mentira. Si algún día decides mirarme, recuérdame que una vez tuve un sueño. Quizá entonces despierte de esta pesadilla. Quizá entonces me atreva a denunciarles. Quizá entonces deje de llamarme Rosa para volver a llamarme Cecilia. Entonces, primero vamos a definir lo que es trata de personas. Según el protocolo de Naciones Unidas contra la trata de personas, que la pueden conseguir en internet, sería bueno que lo lean. Solo tiene 7 páginas, así que no les va a resultar complicado hacerlo. Entonces, según Naciones Unidas, la trata de personas se entenderá por la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Ahora tenemos que aclarar que entonces la trata de personas es meramente con fines de explotación. Puede haber 4 tipos de explotación. Tenemos la explotación sexual y la explotación laboral, que son las 2 fuentes principales de explotación en cuanto a la trata de personas, pero también tenemos la servidumbre o la extracción de órganos, como otros 2 tipos de explotación en la trata de personas.
Ahora, en cuanto a la definición del tráfico ilícito de migrantes, que es así como lo van a encontrar, que también está definido en el Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas, vamos a decir que el tráfico es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Entonces, está de más aclarar que trata y tráfico no es lo mismo. Por un lado tenemos la trata de personas y por el otro lado tenemos el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, podemos establecer tres diferencias básicas para estos dos conceptos. Primero, en cuanto al consentimiento. En la trata de personas no hay un consentimiento por parte de la víctima, ¿sí? Las víctimas son secuestradas, privadas de su libertad, se les violan sus derechos humanos y son explotadas. Ya dijimos sexual, laboral, por servidumbre o extracción de órganos. En cambio, en el caso del tráfico ilícito de migrantes, que además de realizarse en condiciones peligrosas o degradantes, hay un consentimiento por parte de la víctima, ¿sí? Ya sea personas que necesitan o que quieren cruzar de país y no tienen identidad, no tienen pasaportes o ese tipo de cosas. Luego, otra diferencia puntual es la explotación. En la trata de personas tenemos meramente una explotación, ¿sí? Se realiza sí o sí para una explotación, que ya dijimos sexualmente, laboralmente, extracción de órganos o servidumbre, ¿sí? En cambio, en cuanto al tráfico ilícito, el tráfico ilícito termina con la llegada del inmigrante al país, o sea, al cruzar la frontera. Entonces, una vez que las personas que realizan el tráfico ilícito hacen que las víctimas pasen a otro país ilegalmente justamente, termina el trabajo y no hay una explotación. Sí, obviamente hay una ganancia de dinero y como ya dijimos, se realiza generalmente en condiciones peligrosas o degradantes, que pueden causar incluso la muerte. Y por último, algo a tener muy en cuenta es la transnacionalidad. En lo que es la trata de personas, la transnacionalidad hace referencia a que se puede llevar a cabo tanto a nivel del país, o sea, tratar a las personas dentro de un mismo país. Como ustedes saben, en Argentina podemos movernos libremente entre las provincias. En cambio, por darles un ejemplo, eso deberían averiguarlo en su país. En cambio, en cuanto al tráfico ilícito, es siempre transnacional, ¿sí? Entonces, para que sí o sí haya tráfico ilícito de migrantes, se debe cruzar una frontera. Bien, una vez definidos los dos conceptos y diferenciados, vamos a pasar a lo que es el tratamiento en la ONU de este problema. Primero, sería bueno, como ya les reitero, sería bueno que lean el protocolo contra la trata de personas, que no es muy largo, donde están especificados artículos, también están especificados distintos conceptos con los que ustedes se tienen que manejar. Además pueden buscar información de diferentes organizaciones o altos comisionados de Naciones Unidas que se relacionan con el tema. Por ejemplo, tenemos la UNESCO, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, que también se relaciona con este tema. Luego tenemos la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que justamente es el encargado de que el Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas se cumpla, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde podemos relacionarlo con la trata de personas en cuanto a que muchas veces la situación de vulnerabilidad de los refugiados justamente hacen que distintas personas se aprovechen, ya sea sexual o laboralmente, de ellos. Entonces, lo que hace ACNUR es promover la firma del protocolo contra la trata de personas y también promover el asilo a las víctimas rescatadas de la trata de personas, ¿sí? Así como también promover la denuncia por parte de los ciudadanos ante el ACNUR de diferentes redes de trata o de situaciones de trata en particular que ellos conozcan.
Luego podemos nombrar también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que está íntimamente relacionado. También, por ejemplo, a UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, o a UNIFEM, el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer. Además tenemos, por ejemplo, la campaña Corazón Azul, que también es promovida por Naciones Unidas, o el Proyecto de Naciones Unidas contra la Trata de Personas. También pueden leer un reporte que no es muy largo, generalmente aparece el resumen ejecutivo, es el Reporte Mundial sobre la Trata de Personas. Ahora, a la hora de trabajar con este tema tenemos que tener en cuenta que es el tercer negocio más lucrativo del mundo, ¿sí? Después de el narcotráfico y la venta de armas. Entonces, en este caso hay que tener muy en cuenta que no se trata de redes solamente nacionales, sino que hay redes que están entre diferentes continentes, e incluso hay muchos funcionarios públicos o gobiernos que están metidos en estas redes de trata. Bien, para culminar con el tema de la trata de personas, vamos a relacionarlo con diferentes crímenes que están dentro de la trata de personas. Por ejemplo, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de migrantes. Además, pueden buscar informes de la Organización Mundial de la Salud, que está muy relacionado al tema, o por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Además, a tener en cuenta el reporte mundial sobre la trata de personas hecho por Naciones Unidas, nos dice que el protocolo de Naciones Unidas contra la trata de personas fue firmado por 155 países, de los cuales el 80% tiene legislaciones contra la trata de personas, pero de ese 80%, el 40% no tiene ni una sola sentencia en cuanto a lo que serían tratantes. Ahora vamos a ver mapas que nos van a aclarar un poco el panorama de lo que es la trata de personas. El primer mapa, como observamos, es sobre los países de origen de personas objeto de trata de personas. Lo que está coloreado en naranja nos dice que hay muy alto grado de procedencia de las víctimas, que sería más que nada parte de Asia y parte de países europeos. Luego, un alto grado de procedencia, tenemos lo coloreado en azul, en rosado oscuro, por ejemplo México, Brasil, Colombia, India y otros países asiáticos. Ahora el gris clarito nos dice que es un mediano grado de procedencia, mayoría de países africanos, y el rosado clarito nos dice que hay un bajo grado de procedencia, por ejemplo Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Canadá y un par de países africanos. Ahora el gris oscuro nos dice que hay muy bajo grado de procedencia de las víctimas para la trata de personas, por ejemplo Chile, Uruguay, Paraguay y países africanos. Ahora lo que está en blanco son países de los que no se disponen datos. El siguiente gráfico, lo que podemos ver, son los países de destino de las personas objeto de trata de personas. Lo coloreado en naranja es muy alto grado de destino, que es básicamente Estados Unidos y países europeos. A esto quiero que lo relacionemos mucho con lo que es el turismo sexual, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar de personas que pagan mucho dinero para viajar a otros países y tener relaciones sexuales o mantener relaciones sexuales con personas de ese país o personas tratadas que estén en ese país. Ahora, lo coloreado en rosa oscuro es un alto grado de destino. Miren, por ejemplo, tenemos Australia, tenemos Canadá, países europeos y asiáticos. El gris clarito es mediano grado de destino, por ejemplo Argentina, México y la mayoría de países asiáticos y parte de países europeos. El rosado clarito, por su parte, es un bajo grado de destino, que son muy pocos países, la mayoría africanos, y muy bajo grado de destino es el gris oscuro, por ejemplo Chile, Brasil y la mayoría de países africanos. El blanco, de nuevo, no se disponen datos.
Ahora lo que estamos viendo es un gráfico que lo saqué del reporte mundial sobre la trata de personas que hizo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Acá en este gráfico lo que nos dice es el sexo y la edad de las víctimas detectadas a nivel mundial. Estos valores son sacados del reporte del año 2009. Seguramente hoy en día hay valores mucho más elevados o valores diferentes. Como vemos, el 50% de las víctimas de la trata de personas son mujeres, es decir, mujeres adultas. A esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con la explotación sexual o la servidumbre, pero más que nada la explotación sexual. Ahora tenemos, le siguen las niñas, o sea, mujeres menores de edad, con un 17%, también relacionado a lo que sería la explotación sexual. Luego le siguen los hombres, que serían hombres adultos, con un 14%, a esto relacionado más que nada a lo que sería la explotación laboral. Y por último, hombres menores de edad, solo un 10%. En este caso, los relacionamos más que nada con la extracción de órganos a los niños menores de edad. El siguiente gráfico es la proporción de víctimas menores de edad detectadas por región. Lo diferente acá es que los porcentajes están divididos según las diferentes regiones mundiales. Por ejemplo, podemos ver el contraste entre África y el Oriente Medio, donde el 68% de las víctimas de trata de personas son menores de edad, mientras que solo el 32% son adultos. Pero por ejemplo, en Europa y Asia Central, solo el 16% son menores de edad, mientras que el 84% son adultos. El siguiente gráfico nos muestra los porcentajes o la diferencia entre las formas de explotación. Por ejemplo, lo que vemos en rosado es la explotación sexual, como vemos predomina en todas las regiones mundiales. Luego tenemos el celeste o turquesa, podemos ver que es la explotación laboral. El anaranjado vemos que son otros tipos de explotación, por ejemplo la servidumbre, y luego tenemos una mínima proporción en blanco, que es la extracción de órganos, que bueno, básicamente está en África y el Oriente Medio. Ahora, este gráfico hace referencia a la distribución de las corrientes nacionales, regionales y transregionales, ¿sí? Como vemos en celeste, lo que predomina es la trata de personas a nivel regional, es decir, las realizadas en el mismo país o entre países vecinos, por ejemplo, entre Argentina, Chile, Argentina, Uruguay, Argentina, Bolivia. Luego le sigue a nivel nacional, que son las víctimas que permanecen siempre en el mismo país, ¿sí? Y por último tenemos a nivel transcontinental, que son las personas que viajan o son traficadas hacia otro continente. Como vemos, esto es en menor proporción, justamente porque es mucho más difícil tratar a las personas de un continente a otro que en un mismo país.
En cuanto al subtópico de fiscalización de drogas calmantes y estimulantes, primero vamos a definir lo que es una droga. Lo vamos a considerar como un producto o una sustancia química que es usada ya sea en la industria o en la medicina, que produce efectos estimulantes, sedantes y o alucinógenos y que puede crear hábitos a quienes lo consumen, es decir, una dependencia. A su vez, a las drogas las podemos clasificar o diferenciar en tres tipos: drogas estimulantes, drogas calmantes o drogas narcóticas. En cuanto a las drogas estimulantes, nos referimos al efecto en el sistema nervioso central, donde se genera un aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial, la tensión muscular y la actividad conductual. Podemos nombrar 4 ejemplos básicos, donde tenemos por ejemplo la cafeína, que como conocemos está dentro del café, dentro de la Coca-Cola. Son drogas que son estimulantes y son legales. O por ejemplo la nicotina, que está dentro del cigarrillo, que son drogas justamente estimulantes. Otro tipo de drogas estimulantes que no es legal es la cocaína, que todos sabemos que su consumo atrae o produce una drogadependencia y tiene efectos secundarios muy letales para la salud del ser humano que la consume. También podemos nombrar como droga legal las anfetaminas, que son básicamente pastillas que estimulan el sistema nervioso, generando sensación de energía o estado de alerta. También estimulan el estado de ánimo o aumentan la concentración y reducen el cansancio. En cuanto al tema de las drogas calmantes, son aquellas que reducen el ritmo del sistema nervioso, que si son ingeridas en pocas cantidades, generan sensaciones temporales de intoxicación, además de euforia y gozo. Pero si se ingiere en grandes cantidades, puede arrastrar el habla, el control articular se desarticula, dificultando el movimiento. E incluso a largo plazo lo que puede producir es la pérdida de la conciencia. En cuanto a las drogas calmantes, podemos nombrar el alcohol, que también es una droga calmante, los barbitúricos, que básicamente son esas pastillas que se utilizan para inducir el sueño o reducir el estrés, muy conocidas, y también podemos nombrar que combinadas con el alcohol pueden ser fatales, ya que relajan los músculos del diafragma y lo que hacen es dificultarnos la respiración y hasta nos podemos morir. Por último, podemos nombrar el roinol, que es más conocida como la droga de la violación, porque al mezclarse con el alcohol impide que las víctimas o aquellas personas que lo consumen puedan resistirse a la agresión sexual, y en ocasiones al que se les da la droga acaban incapacitadas, que no recuerdan la agresión que se les hizo. Entonces, ahora vamos a definir lo que es la fiscalización. La fiscalización es examinar una actividad para comprobar si cumple con las normativas vigentes. Entonces, lo que nosotros buscamos es que ustedes se centren en lo que serían las drogas legales, que yo ya les nombré, por ejemplo, los barbitúricos, las anfetaminas, la nicotina o el roinol, que puede estar muy relacionados, más que nada el roinol, muy relacionado a lo que es la trata de personas, ya que se puede usar para aprovecharse de las víctimas sexualmente. Para culminar con el tópico B, vamos a entrar en lo que sería el subtópico 3, el tema del VIH-Sida. Acá principalmente lo que primero vamos a hacer va a ser definir y diferenciar lo que es el VIH del SIDA. Primero, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Virus porque es un organismo muy pequeño que se produce invadiendo las células del cuerpo. Inmunodeficiencia hace referencia a que produce un debilitamiento de las defensas de nuestro cuerpo, y humano que solo se transmite entre personas. Es decir, lo que hace el VIH es atacar las defensas naturales del cuerpo, lo que es conocido como la inmunidad, y así las personas quedan desprotegidas ante diversas enfermedades. Ahora, si el VIH no se trata, lo que produce es el SIDA,
¿sí? El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como ustedes pueden haber escuchado alguna vez, se dice que nadie se muere de SIDA, porque lo que produce el SIDA justamente es debilitar la inmunidad del cuerpo y hacer que cualquier enfermedad que se nos transmita sea letal para nuestra salud. Ahora también hay que tener en cuenta las formas de transmisión del VIH. Lo que se transmite es el VIH, no el SIDA. Por ejemplo, la transmisión sexual por el sexo sin protección. También, por ejemplo, al compartir objetos usados o contaminados, donde vemos que, por ejemplo, las jeringas, las agujas o elementos punzantes o cortantes en general, como alicates o afeitadoras. Y por último, la transmisión perinatal, que es aquella que se produce de madre al hijo, de la madre al hijo, ya sea cuando el bebé es un feto todavía, a la hora del parto o durante la lactancia. Entonces vamos a nombrar como principales focos de infección a lo que sería la sangre y, por ejemplo, el semen. Por último, en cuanto al tratamiento del tema en la ONU, podemos nombrar a ONU-SIDA, que es el principal organismo que se ocupa del tema, donde ustedes pueden entrar a la página y encontrar gráficos, informes, mapas, resoluciones, todo lo que se les ocurra. Además podemos nombrar, por ejemplo, también la Organización Mundial de la Salud. A continuación vamos a ver un mapa que fue extraído justamente de la página de ONU-SIDA, donde nos muestra la distribución del SIDA a nivel mundial. Lo que vemos es que hay 34 millones de personas infectadas, donde básicamente la mayoría de las personas se encuentran en lo que sería África subsahariana, donde vemos un 23,5 millones de personas. Seguidamente tenemos 1,4 millones de personas en Europa del Este y Asia Central, en América del Norte y en América Latina. En cuanto a lo que sería el Caribe y África del Norte, o Europa y Asia del Sur, vemos que hay cifras que son mucho más pequeñas que las anteriores que nombré. Entonces podemos básicamente decir que en África se concentra la mayor cantidad de infectados por el SIDA. Ahora, lo que nosotros buscamos es que en cuanto a los tópicos, ustedes se basen básicamente en la trata de personas, y en la trata de personas relacionen los otros dos subtópicos, lo que sería las drogas y lo que sería el VIH-Sida, que están íntimamente relacionados hoy en día. Muchas gracias. Bueno, chicos, por último les queríamos dar algunas recomendaciones. Primero que nada, les recordamos que deben hacer solamente un discurso por tópico en el cual van a relacionar los 3 subtópicos o enfocarse en uno solo, dependiendo de las incumbencias de su país. Y también recordarles o aclararles que cualquier duda o consulta nos pueden escribir a jresina@oagnu.org, a mcaceres@oagnu.org o a smontalbetti@oagnu.org. Espero que les haya servido de ayuda estas capacitaciones y nos vemos en el modelo. Chao.